Buenas noches a todas y a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy tenemos a un personaje bien importante para nosotros y conocido por todos nosotros. Es nada más y nada menos que el licenciado Eduardo Alfonso López Calderón. El licenciado es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica y tiene una especialidad en Derecho Penal. Es maestro en Ciencias Penales. Es presidente y director general de la empresa Promenal, Corporativo Promenal, Sociedad Anónima, y es asesor jurídico de diversas federaciones y colegios como la FEMECOG y el COMEGO. Es también conferencista especializado en temas médico-legales. El licenciado Alfonso López Calderón es un viejo conocido de todos nosotros y hoy nos va a hacer el favor de hablarnos de objeción de conciencia, un tema muy interesante y muy de moda en cuestión médico-legal, y también nos va a hablar de responsabilidad médica. Antes de iniciar esta plática, le damos las gracias a Laboratorios Bayer, que nos patrocina este evento. Adelante, licenciado. Presidente, muchas gracias. El día de hoy les saludo por este medio a todos ustedes como miembros de esta entidad, de este colegio, en esta hermosísima ciudad, en esta hermosísima entidad de Quintana Roo. Déjenme platicarles un poco, comentaba previamente antes de conectarnos, como si esto fuera una histerectomía, como si esto fuera un evento quirúrgico, para poder entender claramente nosotros esta perspectiva jurídica de la objeción de conciencia. Tenemos que irla viendo desde el pre, trans y post. Tenemos que platicar y para todos nosotros que quede muy claro cómo es que esto se fue desenvolviendo. Nuestro país ha ido avanzando en el tema jurídico, no solamente en el tema académico, no solamente en el tema de las reformas que hay, sino México fue avanzando en todos los ámbitos y en la medicina legal no fue la excepción. A cada uno de ustedes les consta que los cambios que se han venido dando han sido muy rápidos en las últimas 2 décadas. Les hablo con la experiencia de casi ya 29 años defendiendo al gremio médico en todas sus especialidades y me ha tocado ver cómo fue avanzando, cómo fue caminando, cómo se fue dando todo este proceso para que hoy estemos hablando de la objeción de conciencia. Cuando nosotros nos ponemos a analizar toda la historia de lo que ha pasado en la medicina legal, doctores, doctoras que me acompañan en esta conferencia, que por este medio es padrísimo poder llegar hasta donde estés. Fíjate que es muy importante revisar cómo se fue dando todo este camino. Ha habido muchas cosas que pasaron en Europa antes que en México. Vamos a platicar de cómo toda la objeción de conciencia inicia primero en España, en 2 lugares ahí importantes, en 2 lugares donde el doctor empezó a ejecutar una facultad, porque es la facultad sobre un derecho en donde, como yo pienso, como yo fui formado, no participo en esta interrupción de embarazo o en este aborto. Para aquellos años, déjame platicarte que todo eso empezó a generar muchas controversias. Te platicaré también de cómo es que en Latinoamérica, ya no Europa, hablamos de Latinoamérica, cómo es que todo esto fue cambiando. En Latinoamérica, antes de México, todo empezó allá en la esquina por Argentina y déjame platicarte cómo es que llega a México, porque la objeción de conciencia tiene 4, 5, 6 años. O sea, no es un fenómeno jurídico que aparece en la Ley General de Salud, no. Fue un fenómeno que se vino dando y fue pasando hasta que llega al grado de que ahora está regulado el que yo pueda, el que pueda decidir, el que pueda no decir, pero también se contrapone con el tema de la mujer, donde ella tiene toda la facultad de también poder decidir. Nos enfrentamos ahorita a una serie de cambios en donde en Estados Unidos, por primera vez, este país abiertamente demócrata, este país abiertamente a favor de los derechos humanos, a favor de los derechos de las personas, estamos viendo cómo el mes pasado
prohíben, la Suprema Corte, y que son enmiendas muy complicadas, se mete al tema del aborto y les dice, ya no. Fíjate cómo van cambiando las cosas. De repente en México también nos enfrentamos a que, aunque seamos médicos, también afuera tenemos un número enorme, enorme de población con diversas creencias, con diversas ideas, pero que cuando hay un problema, doctor, el Ministerio Público, hoy fiscal, lo que menos le va a preocupar son las ideas o lo que pensamos, sino el acto que ejecutamos. Y ahí es donde entra el lado jurídico, ahí es donde entra el lado del abogado, donde entra la interpretación, donde entra todo. Es muy diferente porque en las conferencias que me has oído a lo largo de los años siempre he sido puntual, o sea, exageradamente puntual en comentarles que no tenemos ningún juez allí en Quintana Roo, en ninguna de las entidades, pues nosotros no tenemos un juez que haya hecho una residencia, que haya cursado el R1, el R2, el R3, el R4. Nosotros no tenemos inclusive un fiscal, anteriormente Ministerio Público, que haya sido jefe de servicio, que conozca lo que pasa en la institución pública, que conozca lo que significa estar al frente, o un médico adscrito. No tenemos a nadie que haga eso, y mucho menos, doctores, tenemos a alguien como magistrado que tiene que decidir si nos redacta una sentencia favorable o nos redacta una sentencia en contra donde nos inhabilita de una institución, donde el tema de la cédula la va a restringir o nos va a absolver y nos va a decir que esa primigesta que llegó de urgencias, que llegó muy grave, que llegó con un sangrado, que ella no sabía que iba ya con un óbito. Y después de años de proceso, la autoridad, después de explicarle perfectamente cuál fue la participación y decirle, mi obstetra, mi gineco, jamás conoció a esta paciente más que en urgencias. Y a esta paciente allá afuera le dijeron, le hicieron, o ella por descuido o sin saber, la paciente de repente este foco fetal que te explico, magistrado, te explico, fiscal, que es foco fetal, déjame explicarte que ya no había. Pero para ella no sabía. Ella llega a urgencias, la atienden y derivado inclusive del evento quirúrgico que te traduzco, que significa que entra a quirófano con un cuerpo quirúrgico, que te traduzco, que es un cirujano, un ayudante, el anestesiólogo, anestesióloga, las enfermeras circulantes, instrumentistas, tienen que salvarle la vida. Ella siempre pensó, llegó en shock tal vez, que iba con su nene o nena. ¿Cómo le explicamos eso a la autoridad que no sabe medicina? Con esos antecedentes, yo voy a proceder a presentarles una serie de diapositivas en donde irán escuchando mi voz y donde les iré platicando de cada uno de ellos los puntos relevantes para llegar a la conclusión de cómo se ejerce la objeción de conciencia en México, cómo es que sí se puede dar, pero cómo es que podríamos tener problemas de hacerlo sin conocer los lineamientos. O sea, no es que tengamos un problema en objetar, en decir, no, hoy, después de la historia que vamos a ver, hoy es un problema si no lo tenemos bien reglamentado, si no entendemos el proceso en la institución pública que hay que hacer, porque yo no puedo ser objetor de conciencia en el IMSS y en la tarde en una clínica privada no ser objetor. Entonces, tiene una serie de preámbulos para entrar de lleno al tema. Me iré, al final cerraremos como cavidad, como ya acabamos, ya pasamos este pre, nos vamos ahorita al trans y en este post quirúrgico cerramos con las conclusiones y cualquier pregunta, cualquier duda, aquí está mi presidente, el doctor Alfonso Fuentes, que conozco de años, y cualquier duda, ya sea
que a través de mi gente, mis directores del Estado, llegar a ustedes o la resolvemos aquí. Procedo a compartir pantalla y me van siguiendo y vamos caminando de la mano en lo que significa la objeción de conciencia. Porque este término es interesantísimo entenderlo desde el punto de vista jurídico. ¿Qué es? ¿Cómo nació? ¿Qué desafío representa en México? ¿Y cómo es que nosotros debemos de entenderla? La que sigue. Una de las cosas importantes, debemos entender que como seres, como individuos, nuestra Constitución ya nos brinda una serie de garantías individuales. No es que la objeción de conciencia sea un derecho, no, no lo es. No es un derecho, es una facultad que yo tengo para ejercer ese derecho constitucional. Es decir, el que yo camine libremente por las calles de Bonampak, que en la avenida, ahí en Cancún, en cualquier lugar, en cualquiera de las entidades del estado de Quintana Roo, no significa que sea un derecho. Estoy ejerciendo la facultad que me da ese derecho al libre tránsito. El que yo no sea molestado en mi casa sin una orden judicial no significa que sea un derecho. Estoy ejerciendo esa facultad. Entonces, la objeción de conciencia como tal, para nosotros es entender que sí podemos algunas cosas decidir sobre mi actuar, pero entendiendo cómo fue. La que sigue. En México todo esto fue evolucionando. Déjame hacer una pausa en esta parte de la presentación para platicarte y decirte cómo es que se fueron dando los cambios. ¿Cuándo imaginaste que hace más de 20 años iba a haber una comisión como Procuraduría, no es Fiscalía, pero que iba a haber una comisión de arbitraje médico? ¿Cuándo pensamos que México iba a pasar del juicio escrito al oral y que ahora un juicio se lleve de una manera tan dinámica, tan rápida? Cuando pensamos que se iba a legislar sobre el derecho al aborto, pero claro, clarísimo, donde ya no nada más es por una cuestión de violación, ya es una interrupción legal del embarazo y la norma nos estableció semanas y nos dijo con tal a tal día a tal día no será punible, o sea, no castigaré, la ley no castigará a la mujer que quiera practicarse un aborto, pero sí le puso un tiempo y sí le dijo, hasta aquí puedes hacerlo. Todo esto fue evolucionando. Cuando vinieron cada vez más los problemas en México en los últimos 20 años, la que sigue, nosotros empezamos a ver un número de demandas, de denuncias, y empezaron a pasar en México cosas que tal vez aisladamente podamos ver que Quintana Roo tenga en un promedio al año 50, 60 problemas, pero multiplícalo a nivel nacional en una entidad federativa como la Ciudad de México, que es tan grande de población, en una entidad federativa como Nuevo León, que es tan grande de población también. Pues imagínate que de repente al año para nosotros a nivel nacional son cientos que sobrepasan 1000 los problemas médico-legales que se dan. Con este antecedente te digo que de repente muchas cosas se fueron presentando que generaron problemas. La que sigue. En nuestro país, el antecedente de la objeción de conciencia internacionalmente nace en España, en una ciudad de Aragón y otra de Zaragoza. Ahí son los primeros antecedentes internacionales. Déjame irme para atrás. En donde el doctor efectivamente le decía a la mujer, yo no voy a practicarte este aborto porque no estoy bien con mi conciencia con esto. Lo que en aquellos años era algo de esta forma tan clara, en donde en Aragón y Zaragoza se enfrentaban a esto, pero tenían un problema que era Madrid, tenían un problema Barcelona, en donde de repente esto se complicaba
Entonces, de España empiezan a hacer este tema ya más gestado, ya más organizado, en donde la objeción de conciencia era que el doctor podría decidir si podía o no participar en un evento de aborto, particularmente de aborto. No le llamamos todavía interrupción legal del embarazo como en México. Estamos hablando de ese momento. Latinoamérica como tal adopta, como siempre ha sido, y también ellos de nosotros, pero nuestra figura latinoamericana de derecho también tiene un derecho comparado en donde tomamos figuras de otros países, todos, para poder tomar algunas cuestiones que a la población le pueda servir. Y Argentina fue la primera que empezó a dar este tipo de avance para lo que era la objeción de conciencia. Fue la primera en donde los doctores con una tranquilidad, por llamarlo así, podían decirle a una mujer en la edad que se les presentara que fueran embarazadas, yo no te voy a realizar este procedimiento por la objeción de conciencia que yo tengo. Latinoamérica siguió avanzando, sigue avanzando. Sudamérica, Centroamérica y llega a México, la que sigue. En nuestro país, el 11 de mayo del 2018, te estoy hablando de hace 4 años, 2 meses. O sea, chécate que hace 4 años, 2 meses, este artículo 10 bis de la Ley General de Salud, quiero que entiendas qué es lo que pasó. Cuando te hablé, cuando estábamos platicando de que era un poquito más, es que para salir publicado ahí por el entonces presidente de la República, Peña Nieto, ya habían pasado algunos años de estudio, habían pasado algunos años de revisión, habían pasado años de discusión, de manipulación, de poner hasta que se plasma el artículo, y el artículo jurídicamente queda así, la que sigue. El personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, nos queda claro, instituciones públicas, instituciones privadas, instituciones sociales. Nos queda claro que el IMSS existe salubridad, nos queda claro que hay una Cruz Roja, nos queda claro que en esta parte de la institución pública es un personal que trabaja, podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley. Fíjate. Entonces, le da la facultad al doctor, al personal de enfermería también, para poder decir, esto no lo hago. Pero el segundo párrafo, cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia. En caso contrario, se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional. Ojo, no era nada más el que yo pudiera decir no. Nos deja claro el artículo en aquel año 2018, que no se podía negar en los casos que entendemos que era violación o en el caso que hubiese peligro de perder la vida, una urgencia médica, ahí ya no, porque entonces sí se abría la posibilidad del delito de responsabilidad médica profesional. Dice el último párrafo, el ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral. No existe nada que pueda hacer que al doctor, por hacerlo en el hospital, pudiera ser restringido, pudiera ser despedido. La que sigue. ¿Qué sucedió en México? Que la definición como tal la podemos ahora entender. Ya dimos el parámetro España, Argentina, Sudamérica, Centro, pero México como tal lo define como la facultad individual que toma un profesional de la medicina para dejar de realizar un acto médico científico y legalmente aprobado según la Lex Artes Médica.
aduciendo la transgresión que dicho acto médico hacia su libertad de pensamiento, conciencia y religión. Para ejercer este derecho debe ajustarse a los requerimientos legales. No es automático. Ojo con esa frase, no es automático. Es decir, si se habían dado incipientemente en el 2018 algunas reglas básicas para que yo, doctor Méndez Trujeque, pudiera decir en la institución pública o en mi consultorio que yo era objetor de conciencia, pero fueron muy incipientes, fueron cosas que se fueron colocando ahí como que no tan ordenadas. ¿Por qué? Porque sucedió lo siguiente, la que sigue. La Comisión Nacional de Derechos Humanos empezó a recibir mayo 2018, 2019, 2020, empieza a recibir una serie de quejas. Recuerden que en la comisión se llama queja, no demanda. Se empiezan a interponer acciones en donde muchas mujeres u organismos pro mujer, no pro vida, pro mujer, empezaron a inconformarse derivado de que había doctores que no estaban de acuerdo por un término que se llamaba objeción de conciencia en practicarle la interrupción legal del embarazo a la chica. Empezó la comisión a revisar este concepto, que ahora ya nos queda más claro en tiempos, que del 2018, 2019 y 2020 empezó a recibirlo. Y entonces la Comisión Nacional, junto con sus comisiones estatales de arbitraje médico, de derechos humanos, empieza a recibir todas las quejas. ¿Qué hizo la Comisión de Derechos Humanos? Interpone una acción de inconstitucionalidad, es decir, le dijo a la Suprema Corte que pedía invalidar la objeción de conciencia del médico y de la enfermera. O sea, no solamente se puso como que a decir, bueno, a ver, revísala, bueno, a ver, vamos a ver cómo queda, o cámbiale un poquito, no. Él pedía, la institución pide que se invalide la objeción de conciencia del médico y la enfermera. Con este paso, ya entendemos ahora que nace la objeción, se plasma en la ley, nace el artículo 10 bis, ya vimos qué significaba, la comisión jala todas las quejas de las chicas, de las mujeres, de la sociedad en general, y le dice a la Corte, oye, te pido que invalides lo que se publicó porque esto no es correcto y se contrapone con la Constitución. Fíjate en qué se basaban los argumentos, te estoy dando un resumen de miles de hojas. ¿En qué se basaba la Comisión de Derechos Humanos para esto? En que decía, es un derecho de ella que ya está plasmado en la Constitución, que ya es legal, que ella ya puede interrumpir. Ahora resulta que el doctor no quiere, está transgrediendo sus derechos. Pero la Corte analiza, revisa y también dice, no, espérate, también el doctor tiene su derecho, también la doctora ejerce este derecho a través de la facultad de decidir y también la enfermera. Como eso es lo que la comisión decía que era inconstitucional, la Corte define y dice, no es inconstitucional, son dos garantías, dos personas que tienen este derecho y simplemente tenemos que ajustarnos. No es que esté mal la mujer en este derecho de la interrupción legal del embarazo, pero tampoco está mal que el doctor o la doctora o la personal de enfermería invoquen que pueden objetar, que no están de acuerdo y cómo lo voy a resolver. Después de muchas audiencias, después de mucho revisar, después de mucho checar, discutir, los ministros resuelven en base a esto, la que sigue. El 21 de septiembre del 2021, o sea, hace unos meses,
¿qué hizo la Corte? Dice, invalido el artículo en base a que se regula de manera deficiente. Te traduzco esa parte. Te estoy dando un resumen como si fuera una nota transoperatoria en donde me estás explicando todo lo que sucedió en el evento jurídico, en el evento médico. Dice la Corte, invalido el artículo en base a que se regula de manera deficiente. Pero giro exhorto al Congreso de la Unión para su regulación y sí reconozco el derecho de objeción. Traducción. Es muy importante entender qué pasó hace unos meses. No es que hayan quitado el derecho de objeción, no. ¿Qué hicieron con el artículo 10 bis? Le dijeron, quítalo, lo invalido, pero te pido que se ponga correctamente todas las reglas para que el objetor de conciencia en un hospital del IMSS o del ISSSTE o Salubridad o aún la Cruz Roja o el objetor de conciencia en el hospital privado quede claro que tiene que poner, que tiene claro que decir, qué papeles debe de firmar, qué papeles debe de exhibir en lo privado. Eso es lo que la Corte resolvió. O sea, la Corte no iba a resolver esto. A la Corte no le corresponde. A la Corte le correspondió nada más decir, a ver, Comisión de Derechos Humanos, recibo esto, lo reviso y te digo, perfecto, sí, lo invalido. Pero le giro exhorto al Congreso para que con la entidad de salud, que es, en este caso, la Secretaría de Salud, me pongan claras sus cosas. O sea, como diciendo, pónmelo en orden, compadre, ponme en orden bien, porque ahorita ya se armó un relajo, las mujeres dicen que ustedes no quieren interrumpir lo que legalmente ya les dimos esta facultad de decidir sobre su cuerpo de la semana o día 1 a la semana 12, que es de la gestación. Ya les dimos que ejerzan esta facultad, este derecho a decidir, pero ahora ustedes están objetando, pues pongamos las reglas claras. Y entonces, la que sigue, sí aparece un tema en donde es importante entender el fundamento. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 24, a ti y a mí, a ti doctor, a ti enfermera, a ti doctora ginecobstetra y a la mujer, fíjate, o sea, a todos los individuos, porque la Constitución no es de hombres y mujeres, es a los individuos. Dice el artículo 24, para que comprendamos la resolución que siguió, toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Tú puedes decidir en México la religión, tus principios éticos, tu cuestión médica, tu situación de conciencia, tú eres libre en ello. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. La que sigue. Entonces, ya con esta atención, ¿qué fue lo que la Corte define y dice son los requisitos establecidos para ejercer la objeción de conciencia? Y le pide y le dice a la entidad de la Secretaría de Salud a través de los estados del país, tienes que poner en orden esto. Colima, curiosamente, es uno de los que más avanza, regulan perfectamente y todo el país, entendiendo que viene de unos meses para acá, vamos a ir avanzando en el tema para poder llegar al tema de que todo México lo tenga claro. La objeción de conciencia, primero, es individual.
sea, no es un hospital objetor de conciencia, no es una clínica objetora de conciencia, no se trata de una simple negativa de servicio, no es un acto de discriminación o de odio o de desobediencia civil, no lo es mi facultad personal. La objeción de conciencia es mi facultad personal. ¿La que sigue? Otra cosa, reconozco la objeción de conciencia como derecho constitucional, es decir, emana esta facultad de que el Estado es el que le corresponde garantizarlo, no al médico objetor. O sea, no es que tú lo hagas, yo te faculto para hacerlo. No es que tú tengas esto, yo te faculto para hacerlo. ¿La que sigue? Se debe solicitar por escrito antes de ejercerlo, no es automático. No es que simplemente yo llego al hospital y digo, hoy soy objetor de conciencia, no. Tengo que llevar un procedimiento formal, no puede ejercerse sin conocimiento del hospital para que prevea tener médicos no objetores. Vamos a llamarlo como si fuera esto, tener un padrón de doctores que se encargan de quien sí está de acuerdo en objetar por su conciencia la interrupción legal del embarazo, y también deberá tener a los doctores que no tienen ningún problema con esto en aras de ayudar a que la chica efectivamente se procure un aborto y que no tenga complicaciones, independientemente que sabemos todos que existen diversos medios, mecanismos para que la chica pueda inclusive abortivamente tomar algo para que ella no tuviera problemas. Sin embargo, se plasmó esto. La que sigue. Cuarta, el objetor, el doctor, doctora, personal de enfermería, debe hacer referencia al paciente que otros médicos no objetores pueden realizar el aborto o qué instituciones, que es un derecho a la información, lo tienen. Y eso se debe establecer en el expediente como una nota médica, que a la paciente se le está haciendo de su conocimiento que otros doctores en este hospital no tienen problema o qué instituciones, en el caso de la institución privada o qué consultorio, es quien no tiene problemas con llevar a cabo esa interrupción legal del embarazo. La que sigue, ahí está bien. Informar en el expediente clínico previamente que es objetor. Es decir, él ante la atención de esto deberá de informar perfectamente en el expediente clínico. Ya se le avisó a la institución, ya sabe la institución, ya la paciente llegó, ya se le indicó que hay otros doctores no objetores y él ya en la nota también deja claro que es un objetor de conciencia y que no está de acuerdo en esta interrupción legal del embarazo. ¿La que sigue? Uno de los puntos más importantes es que el que yo no esté de acuerdo con la interrupción legal del embarazo, se nos pide y que se regule que nadie puede estar opinando ni tampoco estar diciéndole a nadie, a la persona, a la paciente, a la familia, que está mal que aborte o que está mal su procedimiento o decirle piénsalo bien, oye, piensa en el futuro, piensa en la vida. No. Aquí no hay comentarios, aquí no hay un juicio de valor, aquí simplemente te comento que yo tengo esta facultad de poder decidir si participo en este evento o no, y mi decisión es no, ya esto se le llama objeción de conciencia. Te comento que en este hospital hay otros 10 médicos que sí lo hacen. Te comento que en la vía privada hay lugares también que sí lo van a llevar a cabo, pero en este momento ejerzo esta facultad que tengo. La que sigue. Una más, que los valores que se tengan no deben interferir en los cuidados y atención del paciente. Si ya se interrumpió la vida, no puede negarse la atención y seguimiento médico. Es decir, estamos hablando, doctores, doctoras, de la interrupción legal del embarazo. ¿Qué pasa cuando ella en algún lugar le dijeron que se tomara un té, que diera 25 brincos viendo al horizonte, al sol,
que se pusiera una pomada, que se hiciera unos masajes, que tal vez se tomó una pastilla, que tal vez se indujo ella esto, se procuró ella esto, que tal vez por las semanas de gestación ya era peligroso inclusive que ella siguiera cursando con esta interrupción que ella, vamos a llamarle, no torpemente, no es la palabra correcta, con esta forma de impericia, ella no sabe que se quedó algo, que tiene algo adentro todavía. Ahí ya no hay interrupción del embarazo, ya no hay vida. Ahí nadie puede, no puede negarse el servicio. Hemos ido en una línea tracto sucesiva muy lógica para entender que en este acto no se puede ya negar la atención. Es decir, yo no voy a poderle decir a una chica que se procuró, que se indujo, que se hizo y que ya va con un daño, no puedo negarle la atención, aduciendo que mi conciencia me da esta facultad de participar en la no interrupción del embarazo. Doctora, doctor, ya no hay embarazo. Bueno, es más, ella misma le diría, doctor, ya no hay embarazo, pero tengo un gran dolor. Ya no podemos decir, no, no, no. Yo todo lo que tenga que ver con que te hayas procurado tu aborto, yo todo con lo que tenga que ver, si tú te hiciste y todo, yo en esto no voy a trabajar. No, doctor, esa parte ya no, no. Y nos es claro a todos, ¿eh? Sé que todos los que me están escuchando, simplemente estoy puntualizando, pero a todos nos queda claro que ya no hay vida, ya no hubo interrupción de la vida, ya no es que estés practicando un aborto, ya no estás practicando ninguna situación que te conflictúe ética ni de conciencia y no vas a castigarla. Vamos a decirlo claro, diciéndole que porque ella se lo hizo y que mi conciencia no está de acuerdo, pues que se vaya de tu consultorio o me voy a negar en la institución pública en urgencias o en el servicio a brindarle la atención. Eso es muy importante porque esto es donde desencadena el tema médico-legal. Hasta todo lo que les he hablado no hay cuestión médico-legal. Nos pueden ir y querer interponer lo que conocíamos como denuncia, que hoy es carpeta de investigación. Nos podrían querer y demandar civilmente de algo o interponer una queja en derechos humanos o en la Comisión de Arbitraje Médico y pues simplemente se les diría, señores, no existe ningún tipo de problema, aquí está regulado. Pero por lo que sí procedería abrir una investigación es de que ella tuviera un daño que derivado de esta actuación, inclusive de otro profesional que no lo hizo bien, de ese partera, de este lugarcito ahí insalubre donde le hacen algo a la chica y llega contigo, si no la atendemos, ya no hay vida. Recuerda que ya no hay vida, recuerda que ya no hay interrupción legal del embarazo, ya no hay vida, ya hay nada más restos placentarios, ya hubo una perforación, ya hubo algo que se hizo, ella se introdujo. Ahí ya empieza la responsabilidad médica profesional. Cerraré con ello más adelante. La que sigue. No podemos provocar un atraso en este servicio en la institución. La objeción debe ser lineal. ¿Qué es lineal? Que se da en tu hospital. Si tú en la mañana eres objetor, en la noche no puedes ser no objetor. Tú en la mañana eres objetor en esta institución, en la tarde eres objetor en la otra institución. Si trabajas en el IMSS y en el ISSSTE, si trabajas en el IMSS y en la priva, en las dos eres lineal. No hay forma para ejercer esta facultad de este derecho constitucional a tu libertad de conciencia. No hay forma que en una seas objetor, bien firme, y en la otra seas libre como el viento, ¿no? Diría la canción. O poesía, lo que sea. O sea, no puede ser. En una soy objetor de conciencia, en la otra
también soy objetor de conciencia. ¿Sí? Una de las cosas más importantes que hay que entender con esto es que todo es una libertad. Estamos en un país libre realmente. No vivimos una opresión de nada de esto, no vivimos un problema en donde no podamos ejercer un derecho. Vivimos en un país con estas garantías. Lo único que te estoy llamando la atención es a entender por qué y en qué forma puedes hacerlo. Hoy legalmente se puede hacer, están los lineamientos, se está regulando en todo el país, seguimos avanzando. Hay muchas entidades que ya se avanzó en la promulgación de sus propias reglas, ¿no? Y en donde tú sí te vas a enfrentar a que en tu institución pública o en la privada también llegue el momento en que si tú vas a negarte a esto, quede muy claro desde la entrada casi de tu consultorio. Dejamos de compartir pantalla. Una de las cosas importantes, querido doctor, una de las cosas básicas también que hay que entender es por qué sí se puede desencadenar en una situación de tipo jurídica, en qué momentos sí podemos incurrir en un tipo de problema médico, porque tú recuerda que en nuestro país hay dos tipos de delitos, el doloso y el culposo. Quita el doloso, que es intencional, pero donde está el culposo, que es con la cuestión de, sin ser la intención, causar un daño, la paciente se puede ir con un daño, la paciente puede llegar a algo crónico, degenerativo, puede llegar a tener un problema mayor, y ahí es donde tenemos el conflicto. Déjame decirte también con toda en esta parte de la plática, antes de finalizar y llevarme el tiempo que exactamente nos concedieron para poder contigo estar, déjame comentarte de los graves problemas que nosotros vivimos en México. Ahora te hablo como abogado, veme como abogado. Yo sé que tú estás envuelto en la medicina, que eres un gran doctor, que eres una gran doctora. Déjame hablarte como el abogado. El abogado que revisa un asunto médico legal en donde tengo que explicarle a una autoridad por qué la muerte de la paciente no es culpa del doctor. Ya olvídate la objeción de conciencia. Te lo voy a relacionar aquí también. Pero déjame explicarte como abogados en Promenal, que sabes que tenemos años con lo que es FEMEGO, lo que es FEMECOG hoy, lo que es COMEGO, lo que es a nivel nacional, todas las federaciones. Déjame platicarte el conflicto que hemos vivido cuando tengo que explicarle a una autoridad por qué se murió el recién nacido. Ya había nacido, ¿por qué falleció? ¿Cómo le explico un Apgar? ¿Cómo le explico un Aldrete? ¿Cómo le explico un Glasgow con una cuestión neurológica a una autoridad? No puedo llegar y explicárselo nada más de palabra. Tengo que llevar un sustento, como si fuera esto un documento. Tengo que llevar un sustento en donde yo le digo a la autoridad, revisa, ahí está la historia, ahí está la cronología, ahí está lo que pasó. Revisa, revisa las condiciones, revisa que se le dio toda la atención, revisa que se le brindó todo, revisa que no le faltó, revisa que si falleció el recién nacido, no es imputable, o sea, no es culpa, no le cargues, pues vamos a hablarlo claro, no le cargues la culpa, no le cargues el muerto, no le cargues este problema a esta doctora, no es cierto. No fue así. ¿Cómo le explicamos a una autoridad hoy en la materia oral a través de un testigo experto que es un perito, qué realmente significa que esta mujer haya perdido la matriz? ¿Por qué? Y si nos fuéramos a otras especialidades, imagínate explicarle a una autoridad por qué se le amputó el bracito.
o por qué a esta mujer sí se le tuvo que extirpar o se le tuvo que llevar un procedimiento. ¿Cómo logramos explicarles una autoridad, doctor? ¿Cómo crees tú que llegamos y le decimos a una autoridad a través de tu expediente clínico? Ya olvídate la objeción de conciencia, porque esta facultad de ese derecho constitucional te he explicado que tiene sus lineamientos. Ya te estoy hablando de la cuestión más importante también, que es en el ámbito profesional, diario del ejercicio. Diario desde las 7 de la mañana, llegando con checador en el IMSS y a trabajar. Diario en la privada, atendiendo a la paciente o contestando sus llamadas, viendo una urgencia, viendo un sangrado, o a veces participando en un evento donde tú ni conociste a la paciente por la vía privada y te llaman y tienes que participar. Déjame dejarte en esta noche de este mes de julio la claridad de lo que se tiene que hacer. Es tu expediente clínico, tu mejor defensa, pero también se vuelve tu peor enemigo si está incompleto. Un expediente incompleto es como un boomerang. Se regresa a nosotros. Se regresa en contra de nosotros porque no tenemos una historia clínica, porque no hicimos una nota preoperatoria clara, porque la nota de ingreso en urgencias no fuimos claros, porque la nota transoperatoria con sus incidentes o accidentes no fuimos claros, porque no fuimos claros que al egreso de quirófano yo mandé estable a esta paciente, aquí está el anestesiólogo, aquí está el pediatra que valoró al recién nacido con un Apgar de tanto, el aldrete de la paciente era de tanto, lo que pasó allá en piso, lo que pasó allá en terapia intensiva, ya no tengo nada que ver. ¿Cómo le decimos eso en un juicio que dura años a una autoridad? Por el expediente clínico. Por el expediente clínico nada más. No hay otra forma, no. O sea, sí podemos llegar y decirlo hoy a la autoridad, hoy en la oralidad, platicar, explicar, decir, pero cuando nos objetan, cuando nos interponen, cuando nos preguntan, nos dicen, ¿y dónde puso usted eso? ¿Dónde anotó usted esto? Una nota clara, concreta, bien hecha y todo es exponencialmente favorable. Pero déjame decirte que tengo casos o tenemos casos en donde un caso clínico en donde estuvo 10 días hospitalizada la mujer, en donde sí se le presentó un accidente, un incidente, sí derivó en una terapia intensiva intermedia, sí derivó en una cuestión complicada. Aunque salió bien, la paciente se inconforma por la vía privada, te pedimos tu expediente clínico y me entregas 4 hojitas. Te hablé de 10 días. Y nos estamos jugando no el pellejo así de vida, nos estamos jugando un juicio largo, nos estamos jugando una reparación del daño que aunque estés protegido con Promenal, pero nos estamos jugando la cédula profesional, nos estamos jugando también este desprestigio y ¿sabes algo? Todo se evita con un expediente clínico bien hecho. En el nivel de residencia que estén, en el nivel de experiencia en la vía privada que lleven, en el ámbito jerárquico en la institución pública que trabajes, con tus médicos adscritos o tú como médico de base con residentes, el expediente clínico es tu mejor defensa. Nunca hables mal de un colega, nunca opines nada negativo. En ocasiones esto de hablar mal de alguien es muy complicado. Muy complicado el simplemente opinar, el simplemente decir quién te operó, con la confianza que tengo, mencionar el nombre, pues que te operó Méndez Trujillo, Woods, lleva varios, no es cierto, Méndez, ¿eh? O quién te operó, cuánto te cobró Fuentes, no, hombre, por eso es rico. El hacer ese tipo de comentarios y todavía nos atrevemos a veces a demándalo,
Nadie sabe la gran carga procesal que es, más que aquellos que a mí me toca informar a las federaciones los años que llevan en defensa. Sí, sí hay gente que ha estado en prisión, sí. Han visto en los medios sociales, en Facebook, han visto en las redes sociales, sí, claro que hay problemas graves. Sí, claro, tenemos médicos que los detienen, se los llevan con el lujo de la fuerza, los aprenden, sí, sí, cierto, todavía pasa, todavía sucede, pero peor aún, cuando tienen el problema, se enfrentan todavía a que no llevan su expediente clínico, se enfrentan a eso. Entonces, esas partes aunadas a todo lo que platiqué, a todo lo que hoy compartí, debe de ser cerrada esta cavidad perfectamente. La objeción de conciencia existe en nuestro país. Fue creada hace 4 años, en el 2018. Fue una adecuación a nuestra Ley General de Salud que quedó en el artículo 10 bis. Nos quedó claro que posteriormente a este ejercicio, las quejas interpuestas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por individuos, mujeres, mamás de pacientes, esposos de pacientes, organizaciones, aduciendo este derecho a la interrupción del embarazo, nace una acción de inconstitucionalidad que la Corte atrae y después de estudiar, en septiembre del año pasado, hace 8 meses, resuelve que invalida el artículo 10 bis, pero no invalida la objeción de conciencia y pide que se haga un artículo bien redactado con las reglas claras. Nunca nos dijeron que no podemos dejar de ejercer esta facultad. Nunca nos dijeron que no íbamos a poder dejar de tomar este derecho, que ya expliqué que emana de la Constitución. Nunca nos dijeron que no. Nada más nos dijeron que hay reglas. Y nos dijeron perfectamente que tenemos que decirlo. Nos dijeron perfectamente que lo tenemos que poner en el expediente clínico. ¿Te quieres evitar problemas? Anótalo. ¿Quieres que alguien que mañana se va y se queja de que no le ayudaste con la interrupción? Decir, yo le avisé, yo lo anoté, yo se lo enseñé, aquí está por escrito y me lo das como tu abogado y le decimos a la autoridad, esto es lo que él le enseñó. Él le dijo que tenía ese derecho y la institución lo prevé. Ya vimos que también tienes que ejercer esta información de decirle a la familia o a la paciente aquí y aquí. Y como embudo, entonces caemos, para cerrar cavidad, en que en esta facultad a nadie de nosotros se nos pide dar opiniones, a nadie, calladito nos vemos más bonitos. Se nos dice que no tenemos que incitar a nadie, ni tenemos que decirle piénsalo, y se nos dice que tiene que ser lineal, y se nos dice que tiene que ser en mi casa, en mi hospital y en mi consultorio. A ese nivel quiero llevártelo. Cerré con el tema del expediente clínico porque si no anotas esto, aunque tú digas que eres objetor de conciencia, si no está ahí, será una negativa del servicio para la ley. Si no está ahí anotado, será una negativa del servicio para el fiscal. Si no dice ahí que le informaste y le dijiste, tú simplemente te negaste a atender a una paciente. Chécate, ¿eh? Si tú no le informaste perfectamente que estabas ejerciendo esta facultad del derecho a la objeción de conciencia, simplemente se traduce como una negativa de atención y eso es responsabilidad médica profesional, sancionado en los códigos penales, revisado por toda la cuestión federal también, sancionado en la institución pública a través de tus contralorías. Ojo. Así que al buen entendedor, poquísimas palabras. Objeción de conciencia por escrito perfecto. Bien entendido, bien informado, bien platicado. Nadie va a poder decir que pusiste en riesgo la vida de la señora. Nadie va a poder decir que la mamá que te lleva a su hija de 18, 19 años
que quiere interrumpir su embarazo, nadie va a decir que tú no quisiste porque no deseaste hacerlo, no. Le dejaremos claro que le enseñaste y le firmaste y le pusiste aquí que estabas ejerciendo esta facultad. Queda claro también que cuando ya no hay vida, ya no puede haber negativa. Queda claro que cuando ella ya se procuró y ya no hay vida dentro de útero, ya no hay vida, ya no hay objeción de conciencia. Nadie puede ponerse de maestro ni de sacerdote de nadie. Tenemos que atender, si no es responsabilidad médica. Ya quedó muy claro, punto por punto, que los pacientes, las pacientes tienen tú que informar, decir y atender. Y quedó claro que si ya inclusive hay peligro de perder la vida, aunque haya vida, tienes que atenderla. Aunque esta interrupción legal del embarazo no te guste, pero si encuentras una sintomatología, un cuadro clínico que te indique peligro, alerta, rojo, no puedes, bajo el término objeción de conciencia, dejar de atenderla. No se puede, no lo permite la autoridad, no nos deja, eso no nos lo permite. Quedó claro todo ello y al final te llevé perfectamente al camino de que en todas tus especialidades, en todo lo que tú hagas, en la fertilidad, acabo de estar 8 días con tus compañeros en su Congreso Nacional de la Acción Mexicana de la Reproducción, donde esta misma plática la impartí en una conferencia magistral y estuve con ellos diciéndoles lo mismo, independientemente de que era un proceso diferente con ellos, pero tenían que entender porque todos ellos, algunos trabajan en el sector público. Déjame cerrar la conferencia hablándole ahora no a mi doctor ni a mi doctora. Déjame hablarle a la mamá, al papá, al ser humano. Déjame cerrar esta plática con un sentido personal de mejora continua, en donde por qué debemos cuidar tanto el trabajo, por qué debemos estar tan agradecidos en esta época que somos sobrevivientes del COVID, porque eso somos, esa característica tenemos hoy para la historia, somos los sobrevivientes, porque sabemos que muchos amigos nuestros, conocidos nuestros, familiares nuestros, cercanos o lejanos, sí fueron abatidos por esta pandemia. Déjame hablarte a ti que llegas todos los días a trabajar en donde tu relación médico-paciente es fundamental. Déjame decirte y déjame cerrar con una breve, de un minuto, una breve reflexión. Había un papá que tenía que contratar a un chofer para que llevara a sus hijos todos los días desde Cancún a Valladolid, vamos a ponerlo. Tenía que llevarlos a la escuela o tenía que llevarlos a su casa. El doctor checó a muchos candidatos para poder llevarlo. La persona, no va a poner doctor. Este hombre convocó a muchas personas para ser el chofer que llevara a sus hijos todos los días por la carretera, donde está muy peligrosa, donde están en muchas, ahorita, construcción, y se quedó con 2 candidatos. Al penúltimo le dijo, ¿por qué te debo de dejar la vida de mis hijos todas las mañanas que los llevas a la escuela? Y él le dijo, porque yo soy tan buen conductor, pero soy tan perrazo conductor yo, que fíjate que cuando yo voy con tus hijos en tu carro, con su cinturón de seguridad allá amarrado, yo puedo acelerar a 180 kilómetros por hora y me puedo acercar ahí al precipicio, sacar el carrito ahí en 2 llantas, con tus hijos arriba, levantarlo así, irme por casi todo el acotamiento y volverme a meter a la carretera. Soy muy buen conductor, yo me acerco al precipicio, me levanto y me meto. Le preguntó al último candidato y le dijo, ¿por qué te debo dejar a ti la vida de mis hijos todas las mañanas? Y él le contestó, porque yo soy tan buen conductor que todas las mañanas que llevo a tus hijos a la escuela, cuando voy en tu carro, con tus hijos sentados,
en la parte de atrás con su cinturón de seguridad, voy al límite de velocidad y lo más alejado del precipicio. Es más que obvio aquí en contrato. Aléjense del precipicio médico-legal, acérquense a la certeza. Necesitamos, obviamente, cada día ser mejores. Cada día tener esta esperanza, esta vida, ser optimistas, trabajar contentos, agradecidos de que tenemos trabajo. Hay gente, doctor, que se quedó sin trabajo. Hay gente afuera que hoy está tocando puertas. Y nosotros somos bendecidos con cada paciente, cada trabajo, cada cesárea en el IMSS donde trabajes. De mi parte, cierro esta conferencia deseando que tengas todo el éxito del mundo en lo que estés haciendo. A nosotros como Promenal solamente nos dedicamos a estar protegiendo a los médicos. Ese es nuestro trabajo. Y lo sabes perfecto, entre ustedes, tengo a muchísimos de ustedes que cuentan con nuestros servicios en donde les damos todo lo que puedan necesitar. De esto es lo importante, que usted todo el tiempo se esté cuidando, porque lo más importante para usted es su familia, lo más importante es tu mamá, tu papá, tus hijos, llevar el sustento a casa, pagar la colegiatura, pagar la hipoteca, emprender nuevos proyectos, y eso va a salir de un excelente ejercicio profesional. Muchas gracias por haberme escuchado, doctor Fuentes. Aquí estoy, quedo muy complacido con esta plática. Espero haber llenado y resuelto las experiencias, las dudas que puedan tenerlas, lo que se le pueda haber presentado. Y de mi parte, cualquier duda, cualquier pregunta a través de mi personal, que está ahí también, a través de los medios sociales, con todo gusto estoy para servirle. Doctor Fuentes, a todo tu colegio, a tu persona, a toda tu mesa directiva, un abrazo y cuenta con nosotros para siempre. Gracias, doctor. Gracias, licenciado. Como siempre, una plática muy interesante, sobre todo muy didáctica en el punto de vista y muy explícita en lo que es la objeción de conciencia. Algunas preguntas, entre ellas está una que nos pregunta un compañero, que si existe algún formato para objeción de conciencia y si lo hay, lo pueden compartir. Claro, esta pregunta es muy interesante. ¿Qué es lo que hay? La institución pública tiene sus propios lineamientos. Lo que voy a hacer, presidente, voy a hacer una recopilación de lo que existe y lo mando al colegio para que se lo hagas llegar a los agremiados, a los colegiados, para que puedan tener, y les hago una recopilación de lo que hay en las diversas instituciones y que ellos sepan cómo hay. Una cosa también, les vamos a mandar lo que deben de tener en su consultorio. Es diferente. O sea, es diferente. En tu consultorio debes de tener algo con los lineamientos de lo que estuve platicando, ¿no? Para poder ejercerlo. Se lo mandamos a todos. No todos son objetores de conciencia, pero por conocimiento y por cerrar esta plática así completo, mandamos lo que pueden ser los formatos, mandamos lo que... ¿Te acordarás hace... que fue como 15 años cuando apenas salía lo del consentimiento bajo información, que cada quien hacía su consentimiento, ¿te acordarás? ¿No? ¿Te acordarás que en el IMSS era una cosita así chiquita? ¿Te acordarás que en la vía privada cada quien tenía su formato? A la fecha también, pero se adecuó a los formatos legales. Es lo mismo que va a pasar con la objeción. Sin embargo, conclusión, yo te mando te hago llegar, nos vemos, te las explico, lo revisamos en tu consultorio. Yo estoy ahorita en Cancún en la siguiente temporada de agosto también, y con todo gusto lo hacemos, lo puntualizamos, lo revisas y ya que quede bien, se lo mandamos a los colegiados, si te parece bien, para todos ellos. Muy bien, licenciado. Dos preguntas más. Una es, ¿una institución le puede preguntar al médico antes de contratarlo si es objetor de conciencia?
Muy buena pregunta también. Muy buena pregunta a quien lo hizo. Sin duda, vamos a llegar al momento en donde porque ya no es un derecho a la privacidad, fíjate. O sea, ya no es algo que me lo puedas preguntar como si, déjame ser claro en el ejemplo para que sea muy claro, ¿no? Mis preferencias sexuales, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, pero en este tema de la objeción de conciencia, ya es una cuestión que la institución pública en realidad no debería preguntarte. Tú eres el que le tienes que decir, ¿me entiendes? O sea, en realidad en el proceso es que yo trabajo y si yo soy objetor de conciencia, según lo que platicamos, según lo que hoy compartimos, yo le debo decir a la institución, oye, yo quiero ejercer mi objeción de conciencia, anótame como un doctor objetor y la institución debe de llevar su protocolo para hacerlo. Si en la vía privada o en la propia institución pública te preguntaran, y bien lo dijo el artículo, te acordarás que en una diapositiva dice, no puede ser de discriminación laboral. O sea, el que yo lo haga no significa que no me vayas a dar empleo, ¿no? O no significa que me puedas despedir. Una institución pública te lo puede preguntar, pero solamente como para generar su padrón, pero nunca como para violentar tus derechos laborales. Sería la respuesta concreta. Me lo puede preguntar, yo estimo que lo hacen en ocasiones, pero nunca con un desenlace laboral. Eso es lo que está prohibido. Tal vez si llegue el momento en que la institución, al momento de contratar a los recién egresados o a aquellos que están iniciando su trabajo, aunque tengan años de experiencia, les pueden preguntar, ¿usted es objetor de conciencia? Pues una palomita, ¿no? No es objetor de conciencia, no. Y seguir su contratación. Eso es el proceso que debería de seguirse. No debe de haber una discriminación laboral a esta facultad que tiene el doctor. ¿La objeción de conciencia aplica solo para la interrupción del embarazo o en algún otro caso? ¿La objeción de conciencia aplica a qué, perdón, doctor Fuentes? ¿Solo para la interrupción del embarazo o aplica para otros Ah, procedimientos? Hasta el momento para lo que se ha aplicado o para lo que lo estamos o en las conferencias que son más dirigidas, se ha pedido inclusive en otros gremios como conocimiento médico, pero más dirigido al tema de ginecología, efectivamente, es la interrupción legal del embarazo lo que yo objeto, ¿no? Fíjate que la ley no definió, fíjense muchachos, que la ley como vimos en el artículo, nunca dijo a la interrupción legal del embarazo. Si nos damos cuenta lo que leímos de lo que era el artículo 10 bis y lo que la Suprema Corte ha establecido, en ningún momento dicen interrupción legal del embarazo, dicen los procedimientos autorizados por esta ley y que tú no estés, vamos a decirlo, cómodo, tranquilo con este tema de la objeción de conciencia. En esencia, jurídicamente, podrías objetar el participar en otros, en esencia, por lo que dice la ley. Pero en la práctica, doctor presidente, nada más se está aplicando hoy para la interrupción legal del embarazo. Pero en esencia, pues podríamos mañana objetar hasta participar en una cirugía en donde estuviera inminentemente en peligro la vida y que tú dijeras no es necesario. Yo creo que vamos a llegar a ese lado. Ahorita solo se ha relacionado, solo los casos de la Comisión de Derechos Humanos van relacionados con el tema interrupción legal del embarazo, aborto. Bien, la última. Si se inicia la inducción de un trabajo de aborto en una institución y viene el siguiente turno y en el turno existe un objetor de conciencia, ¿se suspende el procedimiento o esperamos al siguiente turno? Gigante pregunta también. Tracto sucesivo, estamos en el turno A, turno B, se
Se inicia la interrupción del embarazo. Entiendo que queda como continuado, doctor Alfonso, queda continuado y el que sigue ya no quiere, ¿no? El que sigue dice, yo soy objetor. Es real, ¿no? Es real el escenario. Este segundo no puede ya negarse a atender esta cuestión tracto sucesiva. Ya eso ya sería negativa de la atención, porque ya se inició. Aquí estamos hablando de que no participo en esencia. Ahora, como no está todo así tan claro como peras y manzanas, seguramente el objetor de conciencia en el segundo turno, sabiendo que hay otros que no son objetores, podrá argumentar y decir, yo en esto no participo, lo sabe la institución, y el doctor Joel Romero, él sí lo hace. Pero en esencia, si se empieza a poner en peligro la continuidad o la vida incluso de la paciente, hay responsabilidad médica. En esencia, todavía vivimos ello. En conclusión, el que puede decir, oye, yo soy objetor y esto no lo voy a continuar, sí, sí, sí hay cómo brindar toda la atención que siga y que llegue el otro doctor, pero si no hay nadie, si no hay nadie más que él en ese turno de la noche o en la turno de la tarde o a la hora que fuera presidente, tiene que continuarlo. Es mi perspectiva jurídica. Si no, sería negativa del servicio ya prestado, ya brindado y que hay que continuarlo. Sería mi perspectiva. Muchas gracias, licenciado. Bueno, pues creo que quedaron resueltas las dudas. Eh, Agradecemos mucho que nos haya dedicado tiempo para darnos esta plática y estamos muy contentos con su participación. A mí no me queda más que pues, invitar a mis compañeros, si no están en algún asesoramiento jurídico, pues que cuenten con ustedes. Yo estoy con ustedes desde el 2006 y ahí estamos al tanto. Lo sé, doctor Alfonso. No le iba yo a decir, pero le iba a decir que usted es de mis vacas sagradas, entonces usted Ya, no le iba yo a mejor, comentar. ¿verdad? Mejor otro término le busco, pero usted es de esa parte que nosotros cuidamos tanto de tantos Sí, años y que sobre todo contamos que con. ahora ya en cualquier hospital, hasta para entrar a un hospital, nos piden una protección jurídica. Entonces, Sí, los años cambiaron y lo que antes se volvía como un tabú, presidente, recordarás hace años platicar de este tema, ¿no? Que por qué, que no, pues es que ahora no hay hospital público que no te lo pida y no hay hospital privado que te permita entrar si tú no tienes un servicio de responsabilidad jurídica porque es para protección tuya, protección del hospital porque todo deriva en un acto de dinero patrimonial. Entonces, por eso se pide este respaldo y ya Promenal, pues 29 años, cumplo el 10 de octubre, pues ya son 70,000, ya todos los hospitales ahí de Cancún, de Quintana Roo, de Chihuahua, tenemos ya, es muchísimo, muy grande, pues ya contamos con el beneplácito de muchos como tú, que desde hace años nos brindan su confianza, Menet Sujeque, desde antes de la historia es prehistórico conmigo también, entonces son de mis vacas sagradas de esta parte de nosotros. Muchas gracias, presidente. gracias, licenciado. No me queda más que nuevamente agradecerle y agradecerle también a la Laboratorios Bayer por el patrocinio de esta plática. También agradezco a Ideas Marketing por la transmisión de la misma. Buenas noches a todos, que tengan una excelente noche. Buenas Bye. noches, gracias.